Buenos días a todos. Soy Tristán Pertiñez, director de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, una fundación pública, como sabrán, dependiente de la Consejería de Presidencia y Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía. Hoy, en esta mañana de viernes, quiero darle la bienvenida a todos y todas ustedes por participar en este interesantísimo webinar que vamos a desarrollar hoy en colaboración con Clemente Navarro, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de la Vida y titular de la Cátedra Jean Monnet de Políticas Urbanas de la Unión Europea sobre resiliencia y desarrollo territorial. Algo que con la pandemia del COVID-19 es algo tan importante, un concepto tan importante que sin duda la sociedad ha tenido que experimentar y estamos experimentando todos. En el marco precisamente de esta Semana Europea de la democracia local, que tiene lugar cada año, en esta ocasión entre los días 15 y 21 de octubre, organizamos precisamente este evento sobre la idea de resiliencia y su importancia para el desarrollo de las comunidades locales, tanto urbanas como rurales, así como las prácticas que se están llevando a cabo en este sentido. Hoy tendremos la oportunidad de avanzar en el conocimiento de esta importantísima cuestión con expertos como ya convocado con catedrático de Sociología Clemente Navarro, pero también agradecer desde aquí, desde la Fundación, la participación de María Rosa Herrera, también profesora de la Universidad Pablo de la Vida, y de María de las Horas Palma de la Universidad de Málaga, y también Joaquín García, director gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz y representante de la FAMPO. Antes de despedirme, quiero recordar que a través de nuestra página web, centrodeestudiosandaluces.es, en el apartado precisamente dedicado a gobierno local, pueden consultar todos los proyectos de investigación que ha llevado a cabo la Fundación hasta ahora y los que tendremos en el futuro, que seguiremos trabajando sobre esta importantísima cuestión que hemos realizado de la Fundación Centra para analizar las funciones y competencias y los servicios de cooperaciones municipales. Igualmente, les invito también a suscribirse a nuestro boletín de noticias, como a participar en nuestro canal de YouTube, donde a partir de mañana tendrán la oportunidad de ver también este magnífico webinar. Y sin más, Clemente, por favor, cuando quieras, tienes la palabra, no sin agradecerte una vez más que cuentes con el Centra para esta interesantísima iniciativa y sobre todo para poner en valor la cuestión del gobierno local a través de la cátedra, importantísima cátedra Jean Monnet, que tienes el honor de dirigir. Un saludo y muy buenos días a todos. Nada. Muy buenos días, Tristán, y tú lo sabes y lo saben las personas que vienen siguiendo el trabajo que se hace desde el Observatorio de Gobierno Local de la Fundación, que para nosotros la Universidad Pablo de la Vida y para mí en particular es siempre un placer colaborar con la Fundación en esta labor de investigación, y lo que hacemos hoy no solo investigación, sino difusión de resultados y en cierta medida de generación de debate basado en conocimiento riguroso a partir de investigación y de lo que están haciendo los actores en general, pero en el entorno más cercano que es el andaluz. Y el tema de hoy es interesante, aunque si me permitís brevemente contextualizar el seminario, no tan novedoso en el sentido que la idea de resiliencia no es nueva. La idea de resiliencia, que se basa fundamentalmente, aunque no voy a hacer yo las presentaciones que van a hacer nuestras maravillosas ponentes, se basa mucho en la idea del trabajo comunitario. El trabajo comunitario como interrelación, la necesaria interrelación y cooperación entre diferentes agentes públicos y privados y la ciudadanía para generar capacidades que hagan posible el desarrollo territorial sostenible. ¿Qué ha pasado? Que con las crisis más o menos recientes, la denominada Gran Recesión y la provocada, los efectos provocados por el COVID-19, el tema de la resiliencia
el tema de qué capacidades tienen los territorios para hacer frente a situaciones disruptivas se ha convertido en un tema de muchísima actualidad. Pero también es cierto que desde iniciativas y políticas públicas que se venían desarrollando y desde la Unión Europea en particular, el tema de la resiliencia y la cooperación y el desarrollo comunitario no es novedoso. Por ejemplo, mediante el método LEADER, que creo que casi todos conocemos para promocionar el desarrollo local, se basaba en el desarrollo. El método Urban de las iniciativas de desarrollo urbano, y a nadie escapa la importancia que este tema del desarrollo comunitario, de la intermediación entre diferentes actores tiene para la política de cohesión de la Unión Europea en general y su cambio desde estrategias centradas en políticas sectoriales a políticas focalizadas en territorios, como muestra, creo de una forma ejemplar, el Next Generation, los fondos de recuperación, que ya se están poniendo en marcha y que hacen del territorio, sus actores y sus capacidades para generar resiliencia un aspecto muy importante. No solo en el ámbito urbano, no solo en el ámbito rural, sino también llamando la importancia sobre las relaciones entre estos ámbitos a través de las áreas urbanas funcionales, que es la nueva definición de áreas urbanas que viene trabajando la Unión Europea, que ya ha hecho pública y que ya podemos consultar en Eurostat, incluso datos a niveles de áreas urbanas, donde hay espacios urbanos y espacios rurales. Este es el marco general y el por qué hacer este seminario, que como bien ha dicho anteriormente Tristán, hemos querido situarlo en la Semana de la Democracia Local que organiza anualmente el Consejo de Europa y el Comité de Regiones y Autoridades Locales. Hoy, precisamente, es el día, no solo en la semana, sino hoy, por eso hacerlo hoy. Hoy es el Día de la Democracia Local. Y por eso lo hemos pedido a nuestras ponentes, en la medida de lo posible, que enfoquen el tema desde la resiliencia, pero que en la medida de lo posible también destaquen qué papel pueden jugar la ciudadanía, sus asociaciones, en la promoción de capacidades para el desarrollo local. Dicho esto, este es el marco introductorio de este webinar, nuevo webinar que hacemos entre la Fundación Centra y la Universidad Pablo de Olavide, y yo lo que voy a hacer ahora es empezar a presentar a la primera ponente. Si os importa, os cuento un poquito rápidamente cómo nos organizamos. Va a haber las intervenciones, yo presentaré a cada una de las intervinientes y tendrán unos 15 minutos aproximadamente para su exposición, de tal forma que luego tengamos tiempo para que planteéis preguntas y ellas puedan responder esas preguntas. Para ser operativos, porque hay que ser sinceros y realistas, no podemos responder todas, por favor, os vamos a abrir el chat, por favor, ir formulando vuestras preguntas y en una primera batida yo intentaré agruparlas por temática y planteárselo a los ponentes. Y después de esa primera respuesta, si nos queda tiempo, pues haremos una discusión un poquito más abierta. Así que nada, como he dicho, no me enrollo más. Otra vez, muchísimas gracias a la Fundación por acoger nuestras iniciativas y voy a presentar a la primera ponente, que es la profesora María Rosa Herrera Gutiérrez, que es profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, de hecho es su directora, y que actualmente dirige un proyecto de investigación financiado por fondos FEDER para analizar el efecto de las políticas urbanas sobre el fomento de capacidades para la resiliencia en barrios. Y si no estoy equivocado, en buena medida enfocándolo en especial en Andalucía. Así que María Rosa, si no te importa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y no te robo más tiempo. Ya sabes, más o menos 15 minutos, ¿eh? Pues nada. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, Clemente. Celebro la organización de este webinar y agradezco la invitación que me hace la Cátedra Jean Monnet y la Fundación de Estudios Andaluces a compartir este espacio que auguro que será rico y nos dejará preguntas y más preguntas que respuestas, sin lugar a dudas. Sabemos la importancia que viene otorgando la Unión Europea a la resiliencia y parece irrenunciable pararnos a pensar de qué estamos hablando y cómo se puede promover, ¿no? Ahora bien, si la resiliencia es verdad que no es un concepto novedoso, pero sí es un concepto delicado. Tiene férreos defensores y activos detractores. Imaginaros entonces la dimensión colectiva de la resiliencia, lo complejo
que es definirla y observarla, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si es posible hablar de resiliencia comunitaria. ¿Hay una dimensión colectiva de la resiliencia? ¿Es un fenómeno observable? ¿Es la suma de las resiliencias individuales? Es decir, si consigo reunir un grupo de personas resilientes, ¿voy a conseguir que las respuestas a las catástrofes, a los desastres, a las adversidades, sean resilientes siempre? Parece que la respuesta que nos dan los estudios es que no. La resiliencia no es estable, no supone un aprendizaje definitivo y para siempre, sino que es una dimensión que se activa en determinados momentos frente a estímulos que van a tener efectos negativos sobre una comunidad. Más aún, se puede responder de forma resiliente a ciertos estímulos desfavorables y no hacerlo en otros momentos, ¿no? Y no articular respuestas en otros momentos. Yo quiero poner énfasis, como ya anunció Clemente Navarro, en el barrio, en la comunidad de proximidad territorial como ámbito de análisis. Y para pensar la resiliencia me voy a valer de un desastre, me voy a valer de un pretexto, de un desastre, de una adversidad que ha atravesado a todo el planeta muy recientemente, que todavía la tenemos a flor de piel. La pandemia provocada por la COVID y las medidas que los gobiernos tomaron para reducir su efecto, el efecto de su expansión, han puesto de manifiesto la relevancia de los espacios de cercanía como el barrio y como el hogar. La COVID ha supuesto una importante adversidad, estaríamos de acuerdo en eso. Fue un desastre, es un desastre. Y además, más allá del factor sociosanitario concreto, ha impactado en la vida cotidiana de los sujetos y de las comunidades, provocando soledad no deseada, aislamiento, hacinamiento funcional, deterioro de las condiciones socioeconómicas de las familias, dificultades psicosociales, deterioro psicosocial, profundización de diversas brechas que venían deteriorando la cohesión social. Por ejemplo, la brecha digital, ¿no? Que hemos observado cómo a partir de este desastre, familias enteras han quedado al margen de los improvisados dispositivos de atención sanitario, escolar, social, por no tener los recursos ni las habilidades para manejarse en un entorno digital. En este contexto de catástrofe, de ruptura brusca de los ritmos normales de la ciudad y de las familias, ha habido un factor diferenciador en la oportunidad de salir mejor parado. Bueno, ha habido varios factores, pero uno de ellos, que marca una diferencia entre ser arrollados por el desastre o salir a flote, y sobre el que yo quiero llamar la atención, ha sido la capacidad de las comunidades ancladas en el territorio de dar respuesta a la adversidad. Formar parte de una comunidad que posee esta capacidad de cooperación, de coordinación, ha sido determinante, sobre todo para la población más vulnerable. Estoy pensando, por ejemplo, a las personas mayores. Es decir, que en aquellos barrios donde se han desarrollado estrategias colectivas de respuesta, ha supuesto un contexto más favorable para sobrellevar los peores efectos de la nueva realidad. Me refiero a la activación de redes de apoyo y al esfuerzo coordinado por identificar y resolver los problemas comunes, los problemas colectivos. Desde la compra coordinada de productos en el mercado para que las personas vulnerables no salieran de casa, hasta la organización de juegos y espacios lúdicos en el ámbito público, en el espacio público, para contener a aquellas personas en situación de soledad no deseada. Estaremos de acuerdo en que cuando la comunidad es capaz de cooperar y coordinar acciones colectivas para producir bienestar individual, familiar y colectivo, supone un contexto más ventajoso. Y no solo en términos de lo práctico, es decir, de aquello que efectivamente resuelve, sino también en términos relacionales y emocionales, pues produce contención, identidad, sensación de seguridad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en algunos sitios se han identificado necesidades y se han articulado respuestas de forma cooperativa y en otros barrios no se ha producido ningún tipo de acción colectiva en torno a un desastre que nos ha atravesado a todos de la misma manera? La respuesta está en la resiliencia comunitaria. En el ámbito de la intervención con comunidades se viene trabajando sobre este concepto de la resiliencia comunitaria, que la ciencia ha tomado prestado de la física, en la década de los 70, y que más recientemente se acuña para dar cuenta de un comportamiento colectivo que tienen algunas comunidades
frente a desastres que producen pérdidas irrecuperables y que sin embargo a veces genera un efecto movilizador de las capacidades solidarias y que permiten reparar los daños y seguir adelante, mantener, recuperar, transformar, que son los principales enfoques de la resiliencia. Cuando esto ocurre es cuando hablamos de comunidades resilientes. Decíamos que en unos sitios se articulan respuestas, estrategias que permiten mantener, recuperar o transformar para dar respuesta y saber cuáles son estos que tienen, qué diferencia a estos territorios de aquellos donde esto no se produce, no ocurre. Debemos de indagar sobre las capacidades que poseen las comunidades. Las capacidades como predictoras de resiliencia colectiva. La resiliencia es un proceso, es una propiedad y es un resultado que desarrollan ciertas comunidades y que está condicionada a cuatro grupos de capacidades: el desarrollo económico, el capital social, la información y la comunicación y la competencia comunitaria. El desarrollo económico nos referimos al nivel y diversidad de los recursos, a la equidad en la distribución de los recursos y la vulnerabilidad social. Podemos en las preguntas profundizar un poco más en detalle en qué consisten estas capacidades que agrupamos en desarrollo económico. El capital social nos estamos refiriendo a las estructuras y redes, a las estructuras de las redes y los vínculos, al apoyo social, a los lazos, las raíces, el compromiso comunitario. En cuanto a información y comunicación, nos referimos a sistemas e infraestructuras de información pública, a la comunicación y a la narrativa de esa comunidad. En cuanto a las competencias comunitarias, a la capacidad de desarrollar acción colectiva, a la capacidad de tomar decisiones, al empoderamiento y a la eficacia comunitaria. Se trata de un conjunto, estos cuatro grupos de capacidades, es un conjunto que proporciona habilidades y competencias para la preparación frente al desastre. Esta concepción nos interpela como gestores de políticas públicas, como técnicos, como técnicas, como académicas. ¿En qué medida desde las actuaciones públicas y la intervención social, en un campo que me toca más de cerca, que tiene que ver con el trabajo social, podemos promover estas capacidades? La interpelación se nos plantea en dos sentidos: desde el punto de vista del diseño de las políticas y desde el punto de vista de la implementación. Es decir, en aquel momento en el que los trabajadores, las trabajadoras sociales, por nombrar una de las profesiones, hacemos la implementación de la política. Me voy a referir a la primera. Desde esta perspectiva parece relevante que las intervenciones públicas, sobre todo aquellas que se sostienen en la lógica de políticas basadas en áreas, integren en su diseño el enfoque de la resiliencia colectiva y, por tanto, que apuesten por el desarrollo de las habilidades y de competencias comunitarias. Un buen ejemplo de esto son las políticas de regeneración urbana o algunos programas de bandera como la zona de transformación social y de Arasi que se desarrollan en Andalucía. Ahora bien, si hemos visto que frente a una catástrofe es fundamental que la comunidad haya desarrollado capacidades resilientes, cabe preguntarnos en qué medida la intervención pública que se desarrolla en los barrios promueve esas capacidades. ¿Las intervenciones públicas colaboran realmente para desarrollar capacidades? ¿Procuran que estas comunidades sean resilientes y autónomas? Para la primera pregunta es fundamental revisar los diseños de los programas. Desde el Centro de Sociología y Políticas Locales venimos trabajando en un proyecto de investigación que ha mencionado Clemente, financiado por fondos FEDER, y uno de los paquetes de trabajo consiste justamente en analizar a nivel descriptivo aquello que declaran los planes y programas en relación a la promoción de las capacidades comunitarias. Es decir, desde la implementación de las políticas, si en el diseño de la política está presente el enfoque de las capacidades comunitarias. Entonces, en una primera aproximación a dos programas andaluces que se sostienen en esta lógica de intervención basada en áreas, el ZNTS y el ERASI, que son políticas de bandera, hemos realizado un primer análisis, es muy exploratorio porque todavía estamos en la cocina de este trabajo, pero que nos permite observar
que estos programas atienden y tienen una preocupación importante por el desarrollo desde el punto de vista del diseño, ¿no? y de la declaración, ¿no? Ponen el foco en el desarrollo económico y en el capital social. Las competencias comunitarias se sitúan en tercer lugar, ¿no? Y muy por detrás aparecen las capacidades relacionadas con la información y la comunicación. Un ámbito o un grupo de capacidades muy poco atendidas o muy poco promovidas desde estos dos programas al menos, y que bueno, que lo estamos identificando en la formulación de ambos. Ahora bien, si observamos la diferencia, si analizamos la correspondencia entre los grupos de capacidades y los programas, ponderando los resultados obtenidos, podemos ver que se mantiene el desarrollo económico como el grupo de capacidades que más atención le pone en ambos programas, pero que sin embargo Kerasi pone el foco o pone mayor foco, mejor dicho, en las competencias comunitarias y en la información y comunicación. Esto también se explicaría probablemente como un efecto de aprendizaje de la gestión, ¿no? Lo que la propia política nos va dejando como aprendizaje. Para la segunda pregunta que planteaba, ¿qué pasa a nivel de la implementación y qué pasa con los técnicos y las técnicas que trabajamos a pie de calle con las comunidades? Es decir, el diseño micro, ¿no? Que realizamos, por ejemplo, las trabajadoras sociales en este último eslabón de la implementación de la política. Sabemos que en este espacio es donde también debemos de incorporar este enfoque. Y en este sentido, el diseño de la intervención micro, debe apuntar a reducir riesgos, a reducir inequidad, a involucrar a la gente, a crear vínculos organizacionales, a impulsar y proteger los apoyos externos, a habilitar a las personas para las tomas de decisiones, empoderar a los colectivos y a los sujetos para la toma de decisiones, y a promover y desarrollar fuentes confiables de información. Estos son algunos de los parámetros que deben de ser incorporados en este nivel de intervención micro. Para terminar mi presentación, si me permitís, quiero compartir un pequeño fragmento de Ernesto Sábato, que publica en Sobre Héroes y Tumbas, y que desde mi punto de vista refleja de qué estamos hablando, ¿no? De qué es esto de la resiliencia comunitaria. Y así apenas los terremotos arrasan una vasta región de Japón o de Chile, apenas una gigantesca inundación liquida a centenares de miles de niños y niñas, apenas una guerra cruel y para la inmensa mayoría de sus víctimas sin sentidos, los sobrevivientes, los mismos seres que en aquellos momentos de desesperación pensaron que nunca más querrían vivir ni podrían reconstruir sus vidas aunque quisieran, esos mismos hombres y mujeres, sobre todo las mujeres porque son la vida misma y la tierra madre, ya que jamás pierde el último resto de esperanza, esos precarios seres humanos ya empiezan de nuevo, como hormiguitas tontas pero heroicas, a levantar su pequeño mundo de todos los días. Ese mundo pequeño es cierto, pero por eso más conmovedor. De modo que no eran las ideas las que salvaban el mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario. Aquellas insensatas esperanzas de los hombres, su furia persistente por sobrevivir, su anhelo de respirar mientras sea posible, su pequeño, testarudo y grotesco heroísmo de todos los días frente al infortunio. Pues de eso se trata la promoción de la resiliencia, de articular y de potenciar las capacidades para sobrellevar y responder colectivamente a las adversidades que atraviesan nuestra vida cotidiana. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa. Bueno, paso a presentar a nuestra siguiente ponente, María de las Olas Palma García, Mariola, que es profesora de la Universidad de Málaga y directora del Departamento de Psicología Social, Antropología Social y Trabajo Social y Servicios Sociales en esa universidad. Mariola viene trabajando ya desde hace tiempo en el tema de resiliencia, pero además ahora participa en una red internacional sobre desarrollo comunitario o resiliencia y desarrollo comunitario,
y le hemos pedido que en la medida de lo posible nos contase esa experiencia y el trabajo que se viene realizando en esa red internacional. Mariola. Sí, muy bien. Muchas gracias. Me veis y me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, pues perfecto. Comienzo desde ya dando las gracias precisamente por poder compartir este tipo de iniciativas, ¿no? Estos encuentros centrados en la resiliencia y el desarrollo territorial y sobre todo, por supuesto, agradeciendo el que se haya querido contar conmigo para ello. Bien, gracias a la Fundación, Centro de Estudios Andaluces, a la Cátedra Jean Monnet y especialmente a las personas que hay detrás. Siempre hay personas que lo hacen posible. Tristán, Clemente, gracias también a los compañeros que van a compartir, ¿no? María Rosa y Joaquín, sus reflexiones, sin duda. Por supuesto, además, a todos los participantes, gracias, porque lo que aquí ocurra y a partir de ahora, al igual que con la resiliencia, será algo que construyamos entre todas y todos, ¿no? Y en esta tarea de construir, bueno, pues tengo la oportunidad de poder orientar, acompañar en esta reflexión en torno a la resiliencia comunitaria y especialmente sobre su importancia, las conexiones y la relación que pueda tener en el desarrollo y el bienestar de las zonas rurales. Bien, espero poder hacerlo. Quiero además ajustarme al tiempo y ya me estoy extendiendo, pero para que al final sí que tengamos ganas y espacio de debate. Para ello, bueno, voy a perfilar 3 elementos claves que creo que hemos de tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la resiliencia comunitaria. Voy a compartir directamente le doy a compartir, ¿verdad? Ahora es que no encuentro... perfecto. Bien. Bien. Pues como decía, voy a situarme ante 3 ejes, 3 temas con los que quiero, ¿no?, dejar ideas para la reflexión. En primer lugar, como punto de partida, quiero fijarme en el marco, ¿no?, de lo que entendemos por resiliencia comunitaria. ¿Qué es? Pero quiero también poner el acento en lo que no es. Existen diferentes definiciones sobre resiliencia comunitaria, sabemos que muchas, y en general en todas ellas se ponen en relación tres constructos, ¿no? Una comunidad por un lado, una adversidad por otro y finalmente una respuesta. Pues bien, el resultado del proceso que se construye, ese proceso que lleva a esta respuesta, es lo que define la capacidad resiliente de cualquier comunidad. Esto visto con una definición concreta, aquí os aporto la definición que nos trae Uriarte, ¿no? Nos define la resiliencia comunitaria como la capacidad de un sistema social y de las instituciones que en él se incorporan para hacer frente a las adversidades colectivas y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura e incluso su identidad. Bueno, no me voy a parar mucho, pero hemos de tener en cuenta que cuando nos referimos a comunidad, nos estamos refiriendo a un sistema social complejo, organizado, cohesionado, en el que las personas, más allá de compartir el territorio y el espacio, pues no son una suma de individuos, sino que comparten valores, costumbres, metas, comparten relaciones personales, económicas y también, por supuesto, comparten instituciones y servicios. Pues bien, estas comunidades, estos sistemas sociales complejos, desde el enfoque de la resiliencia, se ha identificado que ante las adversidades son capaces, por un lado, en primer lugar, de resistir, de hacer frente con estabilidad a las situaciones de crisis que comparten, a las adversidades que viven de manera colectiva y permanecen de manera íntegra ante ella. Para ello son capaces de absorber, de asimilar, de minimizar los daños, los riesgos, la irrupción que suponen estas adversidades y seguir manteniéndose competentes en sus diferentes funciones. Son, por tanto, comunidades, las podríamos definir como comunidades que resisten y que no se desestabilizan. Pero volviendo a la definición, entendemos que además son capaces de reorganizarse. Las comunidades resilientes ante la adversidad vuelven a recuperar el equilibrio y su propia organización de forma que retoman con mayor rapidez que otras un desarrollo normal.
Esta capacidad de reorganización las caracteriza como comunidades flexibles, son comunidades adaptables a los cambios que en ellas se están produciendo, fruto de esa adversidad, pero estos cambios, volviendo a la definición, deben dirigirse necesariamente hacia la mejora. Las comunidades resilientes, ante la adversidad compartida, han de ser capaces de mejorar sus funciones, su estructura e incluso su identidad. Y es aquí donde sí quiero pararme algo más, ¿no? Para un poco situar mis ideas fundamentales al respecto. Cuando hablamos de resiliencia comunitaria, y bueno, ya se ha comentado, ¿no? Por parte de María Rosa y Clemente, ¿no? En los últimos años todos podemos comprobar, ¿no? Como es un tema cada vez más de debate continuo, con un alto interés y repercusión científica, por supuesto, también política. De hecho, se hacía referencia, estamos inmersos, ¿no? En un plan de recuperación, de transformación y resiliencia del gobierno. Bueno, es por supuesto un tema de interés cultural, mediático. Tenemos un poco de todo, canciones, mensajes, todo nos recuerda que podemos ser resilientes. Y de hecho es así, pero no a todo lo que se le llama resiliencia lo es. Especialmente, y es aquí donde está, desde mi punto de vista, la clave, si el proceso que se promueve, el que se acompaña para construir las respuestas colectivas, no alcanza la mejora, los cambios y la transformación social. Bueno, la resiliencia en general, dentro de este paradigma, pero por supuesto la resiliencia comunitaria o es transformadora o no lo es. Podrá ser resistencia, podrá ser capacidad de recuperación de las comunidades, de adaptabilidad, ante las adversidades, pero si nos quedamos ahí y las políticas llegan hasta ahí sin llegar a la transformación de las causas que generan las adversidades vividas, estamos incluso desvirtuando la propia naturaleza de este paradigma y a su vez reduciendo las oportunidades y el alcance de mejora real y de desarrollo comunitario que realmente aporta esta capacidad. De hecho, cuando limitamos este proceso, cuando trabajamos en la promoción de la resiliencia comunitaria sin este enfoque transformador, no solo no se alcanzan los efectos positivos de mejora del nuevo sistema social que ha de surgir mejorado tras las crisis, sino que las experiencias vividas, y esto es algo que en el plano de la intervención social nos debe preocupar, las experiencias vividas de resistencia, de adaptación a las adversidades mantenidas en el tiempo durante mucho tiempo, prolongados, van a condicionar e incluso dificultar, a modo de contraindicaciones, el verdadero desarrollo de las comunidades. Así pues, si no partimos de este compromiso, y yo diría casi de defensa de la propia naturaleza de este paradigma que nos exija entender, tanto en el debate académico, por supuesto, pero también entre los responsables y los gestores de la política, incluso entre la propia ciudadanía, ¿no? En el imaginario colectivo que hemos construido en torno a la resiliencia, que solo nos encontramos ante respuestas resilientes cuando éstas tienen una dimensión transformadora, una dimensión política, una dimensión de cambio, que mejore la estructura y no solamente diseñe e implemente, sino también evalúe los resultados de las políticas que han de evitar gran parte de las situaciones de adversidad que se viven en nuestro contexto. Si no lo hacemos desde este enfoque, estaremos reduciendo la resiliencia a los esfuerzos y a las fortalezas individuales que por supuesto existen y son muchísimos en el día a día de las situaciones difíciles, pero de los que no debiéramos abusar. Bien, estoy aún en el primer aspecto, ¿no? En lo que tiene que ver con la definición, con la propia naturaleza de la resiliencia comunitaria. Y aquí solamente añadir una idea más. En todo este proceso comunitario resiliente que necesariamente ha de conllevar esta dimensión de mejora, de cambio, de transformación, en paralelo en este proceso han de incorporarse también las instituciones y los servicios que operan en los territorios. Quiero decir con ello que, además de las personas, las instituciones en general, como organización, pero especialmente las administraciones públicas con competencia en la vida local, han de ser igualmente resilientes ante las adversidades. Las administraciones han de saber anticiparse, ser flexibles, simplificar sus estructuras, sus procesos y ser capaz de reorganizarse con rapidez en favor de una mayor eficacia de su gestión ante las situaciones de crisis a las que tiene que dar respuesta.
Por ejemplo, y este es un tema en el que también desde el ámbito del trabajo social y donde nos movemos estamos investigando de hace un tiempo, es necesario, yo diría que urgente, el avanzar en el desarrollo de estrategias que, por ejemplo, en el caso de los servicios sociales, del sistema de servicios sociales como política pública, favorezca su propia resiliencia organizacional, haciendo a este sistema más competente, más efectivo ante las constantes adversidades y desafíos que tiene, ¿no? Ante los retos que tiene en cada momento. Bien, disculpa por la llamada, paso al segundo elemento sobre el que propongo reflexionar en torno a este tema. Bien. Y este tiene que ver con fijarnos ahora en otra de las dimensiones de la definición. Os decía, ¿no?, que tenía elementos, ¿no?, la propia comunidad. En este caso quiero fijarme en lo referido a las adversidades, a la naturaleza de las dificultades y de las situaciones de crisis colectiva que se viven en las comunidades. Bien, y centrado además en el ámbito de las zonas rurales. ¿A qué llamamos adversidad? ¿En qué medida, ¿no?, lo que entendamos por adversidad también va a depender o va a influenciar en el desarrollo comunitario de esa zona? Bien, en general, desde el origen, el propio origen del término, en cuanto hablamos de resiliencia comunitaria, se ha vinculado a la capacidad de respuesta ante situaciones extremas, situaciones sobrevenidas, que irrumpen de pronto en la comunidad y que en la mayoría de las ocasiones son fruto de catástrofes y desastres naturales. Con este enfoque, de hecho, antes Clemente hacía referencia a ello, se ha puesto en marcha recientemente, a partir de una convocatoria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, una red iberoamericana que agrupa diferentes países y en la cual participo como coordinadora del Grupo Local de España. En concreto, bueno, se trata de la Red para la Formación de Comunidades Resilientes ante Riesgos y Desastres por Eventos Naturales Extremos, la Red RIFOREX. Pues bien, al reflexionar en nuestro grupo local de España sobre las adversidades colectivas más presentes en los entornos rurales de nuestro contexto, hemos querido poner el foco no tanto en las adversidades ocasionadas que, aunque no de manera exclusiva, pero con gran peso, pueden ser producidas por fenómenos ambientales, aun cuando existen. Bueno, estamos ahora mismo todos, ¿no?, sobrecogidos con la crisis volcánica o con otros eventos, ¿no?, también naturales que desde luego que están, ¿no? Pero hemos querido en nuestro grupo poner el foco no en estas adversidades, sino en las adversidades que se producen de manera prolongada en el tiempo, no de manera extraordinaria o sobrevenida, sino aquellas que son cotidianas y que generan dificultades, presiones y desigualdades en las zonas rurales. Pero en ese caso no tanto a consecuencia de los desastres naturales no controlados, sino de las propias decisiones y acciones de la política territorial. De esta forma hemos querido introducir el fenómeno de la despoblación, la realidad vivida en la España vaciada como adversidad compartida, ante las que las comunidades tendrán que poner en marcha respuestas resilientes, transformadoras, y de hecho con total probabilidad la estén poniendo en marcha ya y tengamos que aprender nosotros precisamente de ellas. Con este enfoque entendemos la resiliencia comunitaria frente a la despoblación, en las zonas rurales como la capacidad que van a tener estas comunidades y sus instituciones para comprender los riesgos asociados a este fenómeno, mitigarlos, responder a ellos, en un primer momento a corto plazo, en el futuro más inmediato, pero también a largo plazo, teniendo en cuenta las consecuencias que este fenómeno de la despoblación va a tener en diferentes dimensiones comunitarias, la poblacional, la cultural, la económica, la medioambiental y, por supuesto, acompañando todas estas estrategias de procesos que dirijan hacia la transformación social. Como veis, de nuevo, y especialmente en estas situaciones en las que la adversidad no se percibe como un acontecimiento extraordinario, sino que responde a dinámicas normalizadas, incluso naturalizadas dentro de la población, que además viene acompañado, ¿no?, en muchas ocasiones con sentimientos de abandono institucional,
si no se entiende la resiliencia, clave de transformación, de cambio, a la que antes me refería, difícilmente se mejorarán las estructuras, quedándose en experiencias aisladas de superación de algunos territorios frente a otros. Bueno, podremos retomar esta idea si queremos en el debate. En todo caso, paso al tercer elemento sobre el que quería reflexionar al hablar de la resiliencia comunitaria hasta ahora. Os he venido un poco planteando, ¿no? O queriendo situar frente al qué es resiliencia, qué no lo es, qué tipo de adversidades, ¿no? se están produciendo en la zona, ¿no? Y cómo la procedencia de ellas pues, también van a condicionar nuestra intervención, pero sí que quiero llegar también y terminar al cómo, ¿no? Cómo poner en marcha iniciativas de desarrollo de la resiliencia en estas comunidades. Desde el principio, como premisa, partiré de que el paradigma de la resiliencia comunitaria es una fuente de conocimiento y de transferencia social en continuo, en constante evolución, ¿no? Precisamente porque se mantiene en constante diálogo con las experiencias concretas desde donde se construye. Quiero decir con esto que la resiliencia comunitaria es un proceso práctico. Requiere aprender haciendo. Y requiere además que los actores protagonistas sean las propias personas implicadas en su desarrollo, garantizando, por supuesto, pues como objetivo principal, pero además efectivo, mecanismos de participación sociocomunitaria y política en las estrategias de prevención, de afrontamiento y también de evaluación. De evaluación, de las adversidades y de las respuestas que en ellas se organizan. Bien. Más allá de esto, ¿no? Es verdad que podríamos intentar, ¿no? Tener claro que no van a existir procesos replicables que para cada contexto tenemos que saber acompañar estos procesos, pero sí es verdad que existen algunos ejes de estrategias de intervención que van a favorecer esta capacidad resiliente. Por un lado, podemos poner en marcha iniciativas que vayan dirigidas a la reflexividad, a trabajar con las comunidades para que aprendan realmente, ¿no? De la propia adversidad que se está compartiendo, conozcan los riesgos, tome conciencia de las circunstancias y de las dinámicas que se están produciendo en torno a ellos, tanto en las personas como en las instituciones. Esto además es verdad que hay que hacerse de manera sistemática, intencionada, planificada, tiene que ser objetivo de la intervención, que permita que la propia comunidad aprenda de las experiencias difíciles en las que se está viendo inmersa y las respuestas que está ocasionando, pero que también evalúe las respuestas y el alcance de las instituciones y de las políticas que se están poniendo en marcha. Por supuesto, la anticipación, la proactividad. Ya hablábamos, no todas las situaciones de crisis son sobrevenidas, ¿no? Podemos anticiparnos a los efectos negativos desde la prevención hacia todas aquellas adversidades que en el caso, como os decía, de la despoblación, ¿no? Está generando en las zonas rurales. Y por supuesto todo el eje que nos va a llevar a trabajar capacidades de creatividad en la comunidad, ¿no? Permitir poner en marcha espacios dentro de la intervención que hagan posible retroalimentar, aportar nuevas ideas, probar el cambio, no establecer siempre de manera cerrada los objetivos que vamos a ir trabajando. Bien, todo ello además, por supuesto, acompañado de los ejes de transformación a los que antes me refería. Voy a terminar y sí que también tomando en cuenta algunas palabras, en este caso de un referente en el estudio de la resiliencia, Stefan Van Istandel, él nos recuerda que con frecuencia la resiliencia se confunde con la fuerza, ¿no? Creyéndose que si las personas son resilientes no va a ser necesaria la protección social. Pensar solamente en términos de fuerza, de resistencia, de adaptación, nos puede hacer creer que la resiliencia hace a las comunidades invulnerables y ninguna lo es. También nos puede hacer creer que la política, la protección social, es ajena a la solución o incluso al origen de las adversidades, delegando exclusivamente en la capacidad resiliente de las comunidades la resolución de las mismas. Pues bien, yo he querido un poco reenfocar, ¿no? El qué, el quiénes y el cómo se han de involucrar en este proceso activo de la resiliencia y espero haberlo hecho. No sé si en el tiempo, quizás me haya extendido, pero en cualquier caso quedo a disposición para las observaciones y comentarios que podamos hacer después. Muchas gracias.
Mariola, muchas gracias. Muy bien. Presentación y el tiempo. Y yo voy a dar la palabra a Joaquín María González Álvarez, que como ha dicho Tristán, es director gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz y es miembro del Comité Andaluz Green Deal de la FAN, que aunque él lo va a contar con detalle, este comité, puesto en marcha por la FAN, tiene como objetivo ser motor de activación y de articulación de entidades públicas, empresas y otros agentes para promocionar estrategias, buscar soluciones de carácter innovador que tiendan al desarrollo sostenible e inteligente. No sé si lo he dicho bien, Joaquín. Te cedo la palabra. Lo has dicho Muchas perfectamente. gracias. Bueno, muchas gracias, Clemente. Bueno, primeramente, como igual que mis compañeras, pues agradecer tanto a la Federación, bueno, perdón, a la Cátedra Jean Monnet por una parte y por otro al Centro de Estudios Andaluces por invitarnos, ¿no? Yo no soy de la FAM, yo soy de la Diputación de Cádiz. El que yo esté aquí incluso para presentar el propio comité es un ejemplo de cómo precisamente estamos organizando y cómo le estamos cediendo la palabra un poco a las organizaciones locales, a las entidades locales, en este caso la FAN, para trabajar el Green Deal en este caso. Además, ¿sabes qué pasa, Clemente? Me ha dado mucha alegría. Yo llevo 20 años trabajando en Líder. Yo vengo de las zonas rurales. Muchas de las cosas que habéis hablado de desarrollo comunitario, además, yo hacía mucho tiempo que no las escuchaba. Porque siempre hemos trabajado nosotros y siempre hemos propugnado siempre un desarrollo territorial. Con lo cual, bueno, evidentemente yo soy el primero que estoy aprendiendo y sobre todo disfrutando del webinar. Si queréis empezamos con un breve vídeo que nos contextualice un poquitito descendiendo de la gran política de Bruselas a lo que es Green Deal, a lo que es en el ámbito local. Climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities, and to citizens. It future-proofs our union. Muy bien. Bueno, no hemos escuchado el sonido de las primeras pasos del vídeo, pero bueno, en cualquier caso lo podéis encontrar en la página web de la comisión, ¿vale? Eso ocurre en el 11 de diciembre del 2019. Ya había pasado más o menos un mes desde que se había detectado el primer caso de COVID en China. Y era el Pacto Verde Europeo, era la estrategia, la hoja de ruta, como cuenta la slide, la hoja de ruta para lograr una economía competitiva, sostenible en la Unión Europea. Una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, competitiva, pero fundamentalmente en tres dimensiones. Que hayan dejado de producirse emisiones netas de gases en el 2050,
hacer un continente climáticamente neutro, que ese crecimiento económico se desvincule del uso de los recursos y, por supuesto, que no deje atrás a nadie, ¿no? a ninguna persona, ¿vale? Como decía, llegó la COVID, o sea, después de esta aprobación justo llegó la COVID y entonces nos metimos todos en casa, todo el esfuerzo público tanto de la Unión Europea como de los propios, evidentemente, gobiernos y luego llegando a lo local, como han comentado al principio, en las propias redes hasta de barrio, fue la contención tanto de lo sanitario como por supuesto lo social y un poco destrozó, nos cambió un poco la mira o el horizonte de mira que teníamos con esto, ¿no? Por eso también en el propio vídeo una de las personas dice que es la cuerda de salvamento también para salir de la crisis de la COVID-19, ¿no? Para que os hagáis una idea, un tercio de los 1,8 billones de euros, que es el plan de recuperación más los fondos de lo que es el marco, lo del próximo marco del 21-27, se van a dedicar a Green Deal, ¿no? A lo que es sobre todo transición ecológica y transición digital, ¿vale? Con esos objetivos, reactivar la economía desde esa óptica de la sostenibilidad, un modelo de recuperación que prime la inversión en elementos que fomenten esa eficiencia, que permite integrar esa visión social en herramientas de sostenibilidad y una estrategia de crecimiento sostenible junto con una serie de medidas legislativas, iniciativas políticas y mecanismos de financiación. Aquí hay dos aspectos que sí me gustaría reseñar. Uno, que el Green Deal es una visión muy a largo plazo, que la Unión Europea nunca había tenido ese esfuerzo tan a largo plazo, que tiene reformas y tiene inversión. O sea, no solamente tiene inversión, como había sido normalmente en los fondos estructurales, sino que también tiene reformas. Y es un concepto de Green Deal, parafraseando el New Deal, rooseveliano, en el cual pues ponemos todos nuestros mimbres en esa idea, ¿no? Hacia una contaminación cero, en ese entorno sin sustancias tóxicas, la preservación de los ecosistemas, aspectos de renaturalización, la estrategia de la granja a la mesa, con un sistema alimentario justo, hacia esa transición de la movilidad sostenible, la ambición climática que hemos comentado, el suministro de energía limpia, subrayo lo de asequible en estos tiempos que corren, la movilización de la industria en economía circular, el uso eficiente de la energía, etcétera, ¿no? Todo eso tiene una parte de financiación que no quede nadie atrás y tiene una parte de reformas que evidentemente se tienen que llevar a cabo tanto a nivel europeo como a nivel nacional y local. Como siempre, esto se plantea en Europa, se plantea en la Comisión, se plantean en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa, pero esto hay que defenderlo al territorio, ¿no? Para esto, una de las el propio Comité de las Regiones establece esta estructura del Green Deal Green Local, en el que se preserva para que los actores de este Green Deal, o intentar que los actores de este Green Deal sean las propias comunidades locales, ¿no? O sea, que los fondos de Green Deal, los fondos de Next Generation, realmente sirvan para transformar sobre todo las ciudades y las comunidades locales, ¿no? Se trata de enfocar estas numerosas iniciativas desde un punto de vista de ciudades y regiones, facilitando esa cooperación que es absolutamente clave y expresando los retos que tienen esas comunidades locales y regionales, ¿no? Para intentar que ese foco se traslade a lo local, ¿vale? Así cuando volvemos más o menos a la misma slide de antes, cualquiera de estos aspectos evidentemente son claves en una ciudad o son claves en el ámbito territorial. El transporte, la movilidad, la renaturalización, los espacios, la polución, las estrategias de cercanía de kilómetro cero, de la granja a la mesa, bueno, cualquier espacio, temas de transición justa de energía, son todos aspectos que evidentemente tienen una visión local y se tienen que transformar desde lo local, ¿no? Así surge la idea de, se traduce en Andalucía todo este esfuerzo de trasladarlo a lo local en el Comité Green Deal que ahora les explico, ¿no?
La FAN en este sentido, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, intenta ser o ha intentado ser el eje tractor de esta revolución verde, pero cediendo, como comento, la iniciativa a las comunidades locales, ¿no? Aquí hay mucho fondo europeo, mucho dinero europeo que evidentemente se puede acceder, mucha convocatoria, que hay que estar atento, distintas convocatorias por un lado de distintos fondos de FEDER, de FEADER, por supuesto ahora de Next Generation. Todo va a girar en torno a estos conceptos. Green Deal es el marco, el framework donde tenemos que trabajar todos y desde donde tenemos que sacar proyectos tractores para nuestras ciudades y territorios. Y así lo hace, el Comité Green Deal. El Comité Green Deal somos 70 entidades locales de toda Andalucía. 70 entidades locales de toda Andalucía que lo que pretenden de alguna forma es liderar ese marco estratégico y las acciones encaminadas a lograr que los gobiernos locales se orienten a ser una comunidad neutra en carbono. Es un objetivo evidentemente muy, muy ambicioso, ¿no? Aplicando ese marco de referencia de Green Deal, ¿no? 70 organizaciones de todas, entidades de toda Andalucía, en lo cual queremos convertir en un polo de desarrollo la ciudad, el territorio. Siempre pongo lo del territorio, especialmente desde nuestro background de diputación, como ciudades principal palanca de cambio, generando conocimientos y experiencias para contribuir a este resultado, las sinergias también con esa colaboración público-privada que ahora se nos exige la propia ciudadanía y esta ciudadanía como actor del propio cambio. Es un ejercicio en este sentido de inteligencia colectiva, ¿vale? En muchas ocasiones, además, las ciudades, incluso más allá de las autoridades locales, estamos demasiado acostumbrados a la concurrencia competitiva. Todo lo vemos con ese concepto de concurrencia competitiva, de competir unas ciudades con otras, un pueblo con el pueblo vecino, por los fondos, por la convocatoria, de hecho, como conocéis, por ejemplo, la estrategia urbana, el desarrollo urbano sostenible, la famosa EDUSI, en el marco anterior, evidentemente todas han sido concurrencias competitivas, dando circunstancias muy llamativas en las que, según indicadores y según necesidades propias de territorios, existen ciudades o comunidades que no han conseguido tener una EDUSI por muchas circunstancias de esa concurrencia competitiva y ciudades al lado con un mejor posicionamiento sí, con lo cual la brecha ha sido aún mayor. Lo que nosotros propugnamos aquí es todo lo contrario, propugnamos una inteligencia colectiva, colaborativa en este desarrollo de proyectos comunes y de ideas comunes en toda Andalucía. Bueno, las actuaciones tipo que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, por una parte identificando proyectos tractores de buenas prácticas en todo ese universo, en ese ámbito de las 70 entidades que estamos trabajando ahí, dar a conocer las capacidades que se nos surgen y las oportunidades que nos surgen en este nuevo marco. Ahora entraré un poquito más al detalle. Para captar agentes locales, evidentemente, como en esa cooperación público-privada que hacemos y elaborar materiales, guías, etcétera, que nos permitan adaptar nuestra estrategia local a este Green Deal, ¿no? A este marco que es el Green Deal. El modelo de gobernanza que tenemos con la FAN, con la Secretaría Técnica, con un pleno. Como sabéis, además, el Green Deal se divide en distintos ámbitos y en ese sentido lo hemos dividido en 2 grupos de trabajo. Nuestra Diputación, en este caso, lidera el Grupo 2, que integra digitalización y sostenibilidad. El Grupo 1 de Eficiencia y Economía Circular está liderado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Málaga. Nosotros compartimos el de digitalización con Torremolinos y distintos ayuntamientos y entidades están trabajando en cada uno de estos grupos. Tenemos un plenario, una asistencia técnica, una secretaría técnica que nos acompaña en todo este proceso y un comité de dirección, ¿vale? Arquitectura de gobernanza. Algunos aspectos prácticos de lo que hemos estado haciendo, como comentaba, es formación sobre oportunidades de financiación, que evidentemente en este marco están surgiendo muchas. Por otra parte, se han priorizado distintos ámbitos estratégicos en cada uno de estos 2 grupos de eficiencia y economía circular y de digitalización y sostenibilidad
para identificar posibles líneas y posibles proyectos tractores. Primero, lo digo, buenas prácticas para luego hacer proyectos tractores a nivel andaluz, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, de energía en comunidad, desarrollo de comunidades energéticas, la Oficina de Asesoramiento y Promoción y Rehabilitación de Viviendas y Eficiencia Energética, en temas de bioresiduos y valorización y recogida de bioresiduos. En nuestra parte más de digitalización y sostenibilidad, en edificación de infraestructuras, la virtualización del puesto de trabajo, que en este momento de pandemia ha sido clave. Y el de las zonas baja emisiones, que ya como saben, no sé si saben, que ya ha habido una convocatoria específica de Next Generation en este asunto, ¿no? Bien. Y como comento aquí, llegaron los fondos de Next Generation. El pasado, Antón Costas, que no sé si lo conocen, que es un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, comenta en más de una ocasión, le hemos escuchado comentar que la adecuada gestión de estos fondos Next Generation tiene 3 posibles líneas de fractura. Una primera línea de fractura es entre territorios que puedan optar o que tengan más capacidad, por la urgencia que tienen estos fondos y su ejecución, que tengan más capacidad de captar estos fondos, y otros territorios que tengan menos oportunidades. La posible brecha entre las grandes empresas y las pymes. Poco encontraremos de pymes en el Plan España Puede. Incluso el propio concepto de los PERTE, de esos grandes proyectos estratégicos, favorece un poco a la gran empresa, con lo cual puede haber alguna factura. Y la factura entre la modernización, entre lo digital y el empleo, que también de alguna forma hay que digerirla y que no tengamos problemas en esa posible fractura, ¿no? Tras más de un año de preparación y muchísimas expectativas con los fondos europeos, pues este verano, en agosto, llegaron los primeros 9.000 millones de fondos. Es verdad que en este sentido el Gobierno de España preveyó en sus presupuestos generales y ya hizo que muchas de las convocatorias y algunos de los fondos que tenía previsto, de las inversiones que tenía previstas durante todo el año fuera Next Generation, de tal forma que se desencadenara ese primer pago de 9.000 millones, y aparte, que es el 13%, y a partir de ahí los siguientes. En este sentido, como saben, casi todo o gran parte va a sostenibilidad, gran parte va a digitalización, con esa clave de no dejar atrás a nadie. Sí que es verdad que estos fondos, como siempre, como saben ustedes, tienen las dos partes. Tienen por una parte las reformas y por otra parte las inversiones. Si no hacen las reformas, tampoco vamos a recibir las inversiones. Con lo cual, después, además de todo lo que se ha comentado sobre Next Generation, para los que llevamos mucho tiempo trabajando en los fondos estructurales, la sobredosis informativa además que ha habido con este fondo en concreto y las expectativas que se han creado han sido brutales en comparación con lo que puede generar un FEDER, con lo que puede generar un FEADER, un Fondo Social Europeo o unos fondos de cohesión tradicionales, ¿vale? En este sentido, nosotros desde lo local queremos poner un poco el foco, evidentemente, en esa zona, como hemos comentado antes, en esas zonas rurales, ¿no? Existen pequeños pueblos, zonas urbanas pequeñas intermedias, que padecen muchas veces los grandes problemas de las ciudades, incluso con los posibles problemas añadidos de la despoblación, que ya ha comentado Mariola antes. Hay una tradicional distinción, además del mundo rural y urbano, que cada vez más relativa y difusa. Existen relaciones de interdependencia entre municipios que abarcan además diferentes cuestiones que no solamente son sociales, formativas, educativas, de comercio, culturales, etcétera, que no son exactamente donde se mueve la población, no son exactamente los límites administrativos de ciudades o de comarcas, sino que todo eso es muy variable, y en ese sentido entendemos que existe una geometría variable y si necesitamos un enfoque territorial distinto para responder a esos desafíos. Además, desafíos muy ligados a lo territorial. Ha comentado, por ejemplo, antes Mariola, hemos hablado mucho de la despoblación, especialmente nuestra provincia, la provincia de Cádiz, no sufre la despoblación. Para que se hagan ustedes una idea, cuando
empiezo a trabajar en desarrollo rural en una comunidad de Segovia. En ese momento éramos 45 municipios en esa comunidad y éramos 9.000 habitantes. La provincia de Cádiz tiene 45 municipios y más de 1,5 millones de habitantes. Nuestros pueblos, con que tengamos pueblos pequeños, no sufren ese efecto de la despoblación por distintas razones, pero también acompañada por una política que también desde las administraciones locales se ha llevado. En ese sentido tenemos un poco de miedo desde nuestro espacio de vestir a un santo desvistiendo a otro. Nosotros no tenemos despoblación, pero tenemos pueblos con un paro de un 34%. Puede que pongamos muchos mimbres en solucionar problemas de despoblación olvidándonos problemas en concreto como son el desempleo. Si no cuido el desempleo, si no trabajo por el territorio, puede que al final efectivamente consigamos la despoblación en un territorio que actualmente está poblado. ¿A qué voy en todo esto? Que necesitamos un diseño territorial, no un diseño de un problema concreto como es la despoblación o de un problema concreto como es el desempleo, sino de un diseño territorial. Y en ese sentido, desde la Diputación de Cádiz estamos trabajando en el concepto de áreas funcionales. Somos proyecto piloto del Ministerio de Agenda Urbana, en este caso, de identificación de esas áreas funcionales y la agenda urbana que vamos a realizar en distintas áreas funcionales de la provincia como espacios de interés para desarrollar esas políticas de sostenibilidad urbana, mezclando lo rural y lo urbano. Hay áreas funcionales que pueden ser en zonas más urbanas y áreas funcionales que mezclan urbano y rural y áreas que son netamente rurales. El esfuerzo ha sido, primero, identificar este nivel de áreas funcionales. Estamos hablando de áreas funcionales, como he dicho hace un momento, no son las comarcas tradicionales de las que estamos acostumbradas, sino espacios donde se mueve la gente, los espacios donde la gente va a comprar, donde va al médico, donde va donde tienen el colegio sus hijos, etcétera. Donde son espacios funcionales realmente, como lo definía el reglamento FEDER ya publicado, ¿no? Tenemos ya esa propuesta y en ese sentido estamos desarrollando ya las agendas urbanas, que básicamente es la planificación urbana de ese área con este modelo de gobernanza que estamos planteando. En este sentido, por eso es un proyecto piloto, no existe ahora mismo en España, salvo una iniciativa más, no existe ninguna diputación que esté trabajando en este concepto de áreas funcionales como objetivo de desarrollo para sus agendas urbanas. Hay algunas que tienen problemas de despoblación, hay otras que tienen problemas de desempleo, hay otras que están vertebradas por zonas turísticas, hay otras que son áreas metropolitanas. Cada una va a tener su propia realidad y por lo tanto va a tener su propia agenda, su propio modelo de gobernanza, su propio presupuesto y su propio plan de acción. ¿Vale? Esa es la gran apuesta que estamos llevando desde esta Diputación. Y simplemente agradecerles y si tienen alguna consulta quedo a su disposición. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Después de las tres exposiciones, pues si nos parece mal, abrimos el chat para que podáis formular preguntas, ¿vale? A medida que vayan apareciendo, si acaso yo la intento agrupar, pero de todas formas a los tres ponentes, si las veis igual que yo, si queréis responder conforme vayan apareciendo, sin problema. Yo por situar un poco las tres exposiciones, que las tres me han parecido muy interesantes, creo que presentan elementos complementarios desde un nivel más macro y estratégico, como ha hecho Joaquín, bajándolo al espacio local y la insistencia en la necesidad de hacer diseños territoriales de las intervenciones, no diseños sectoriales, en línea con lo que viene promoviendo la política de cohesión, cada vez, no en su origen, pero cada vez de forma más clara. Luego, por otra parte, la idea de la resiliencia desde una perspectiva micro de los actores en el territorio que ha presentado Mariola y por último María Rosa la propuesta que hace de análisis para ver si realmente las iniciativas que se promueven apuntan o no al desarrollo de esas capacidades
que tienen que tener los territorios para ser resilientes, ¿no? No sé si después de este intento mío de interrelacionar las tres presentaciones, alguna de los ponentes quiere añadir algo más sobre lo que ha dicho. Aquí Mariola o María Rosa. Voy, sí. Clemente, perfectamente veo, ¿no?, esas conexiones entre lo que cada uno hemos traído, ¿no? Porque efectivamente podemos irnos a lo general, ¿no?, al diseño de las políticas y de las apuestas, ¿no?, que por supuesto, ¿no?, ya se vienen consolidando desde hace mucho tiempo en el ámbito de las políticas, pero también lo hemos querido, ¿no?, combinar con la práctica concreta y la efectividad de esas políticas, ¿no? De ahí quizá mi insistencia, ¿no?, en ver cómo todo este diseño, toda esta puesta en marcha, desde luego desde un modelo integral, ¿no? Es cierto que tenemos que dejar atrás lo sectorial y ver esto, ¿no?, en enfoque global, sí que tiene que tener un esfuerzo, desde mi punto de vista mayor, en la evaluación, ¿no?, en la evaluación de esas políticas, que nos hagan realmente no mantenerlas, no replicarlas, no reproducirlas. Joaquín estaba un poco afinando, ¿no?, en ese sentido, en cuanto a planes específicos, planes concretos para cada territorio y para cada situación, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde hay que avanzar y además darle el protagonismo, ¿no?, a la cogobernanza realmente, ¿no?, que efectivamente vaya más allá de incrementar capacidades, ¿no?, en las comunidades, ¿no?, sino de transformar y renovar esas estructuras. Yo insisto mucho en esto porque es verdad que bueno, María Rosa también ha aportado todo lo relacionado, que a lo mejor es lo que más conozco, ¿no?, con la ERAFIS o con otras estrategias que también, ¿no?, tenemos que estar alerta en el sentido de no mantener estas estrategias en el tiempo, ¿no?, sin que realmente saquen a estas zonas de las zonas de transformación, ¿no? Porque yo hablaba de posibles contraindicaciones, ¿no? La ciudadanía que percibe, ¿no?, que no se producen determinados cambios, pues también, ¿no?, pierde esa posible expectativa o credibilidad ante lo que se espera de ellas, ¿no? Pero... Yo estoy mucho con lo que comenta Mariola, evidentemente, y defiendo un poco, insisto, por mi background, lo que comentaba al principio también Clemente, ¿no? Yo defiendo el método líder. Quien no conozca líder es ceder la palabra a la población local, junto y entendiendo por comunidad local todo, evidentemente. Ahí están la administración local, pero también están las cooperativas, también están las personas, las asociaciones, las asociaciones de jóvenes, agricultores, y es cederles la palabra a ellos para que ellos sean sus propios actores del desarrollo. Periódicamente, el origen de líder, además, tenía una primera parte que era la adquisición de capacidades. Y decíamos, mira, vamos a dedicarnos durante un tiempo a que el propio territorio adquiera las capacidades y desarrolle su propia estrategia. Luego vendrá la evaluación, vendrá el seguimiento y vendrá el desempeño. Posteriormente volveremos en un siguiente periodo con esa evaluación de partida a volver a reiniciar todo este proceso y a resetear este proceso. Eso evidentemente tiene la dificultad hoy en día o ha tenido la dificultad hoy en día de la burocratización. Los propios reglamentos y los propios fondos se han cargado, o bueno, no se han cargado, han dificultado este proceso. Pero entiendo que la base está en la comunidad y está en el territorio. Por eso insisto en políticas multifondo, aprovechar todos los recursos de la Unión Europea, que en este caso de la Unión Europea, todos los recursos públicos que existen en esta construcción de territorio y de comunidad resiliente, que además me insisto mucho en ese concepto, además que tú has dicho, que va un poco en contra de Next Generation, que es el proceso. Esto tiene que ser un proceso y no a la bulla como nos están haciendo hacer un poco Next Generation y toda su aplicación. Entonces, y todos estos procesos no pueden dejar no solamente nadie atrás, sino ningún territorio atrás. Y corremos ese riesgo, ¿no?, de dejar atrás. Y yo creo que esa es un poco la clave. Que no perdamos de vista y que desde lo público, lo privado, desde la academia, insistamos en eso del proceso, ¿no? Insistamos lo del proceso.
Por otra parte, Adolfina ha preguntado un par de veces, si te parece, Sí. Clemente, le contesto. Claro. Cuando habla de la desvinculación del desarrollo económico y el uso de los recursos, el referido es el uso del recurso, el agotar el recurso. Cuando hablo del uso del recurso, es la transformación o el paso de una economía lineal a una economía de circular, en el que el desecho vuelva a ser la materia prima. O sea, ese es el concepto que hay que mover. Estamos absolutamente acostumbrados a una economía lineal, incluso cuando calculamos una huella de carbono, muchas veces en el proceso de producción de un bien, no va desde la cuna hasta la tumba, como dice el proceso real, sino que, bueno, y tenemos que cambiar eso por una economía circular. Ese es el concepto un poco cuando habla de no depender del recurso, no depender de la explotación del recurso, no depender del petróleo, no depender como sabéis, hay muchos bienes naturales que no sé si no podéis entrar y conocerlo en internet, hay tablas periódicas en las cuales ya se ve qué tipo de recursos estamos teniendo grandes problemas de existencia. Que hacen que si basamos nuestra economía en el uso de recursos y no en la circularidad, vamos a tener muchos problemas de suministro, vamos a tener problemas más allá del propio consumo de la tierra, ¿no? Del propio consumo que estamos haciendo en nuestro planeta, que no da más de sí, está claro, ¿no? Por eso ese Green Deal, esa es la idea, ¿no? No solo cero emisiones, sino también el uso de los recursos, ¿vale? Yo por completar la primera ronda, si me permites, Clemente, estaba con el micro cerrado y no me escuchaba. Que no destacar esta vuelta a la comunidad, ¿no? Todo este lineamiento y este llamamiento que nos hace el gobierno de la Unión Europea pone el foco, ¿no?, en la comunidad y en el trabajo con las comunidades. Entonces, desde este punto de vista, destacar nuevamente la importancia de que las políticas de intervención en los territorios tengan este enfoque, incorporen este enfoque, ponernos las gafas de la resiliencia comunitaria en el diseño de las políticas, pero también en la práctica micro, ¿no? En ese nivel de intervención a pie de calle que realizan los técnicos y las técnicas, y que tenemos que formarnos y volver a incorporar esta mirada en ese espacio de intervención, porque desde luego se trata eso, como mencionaba Mariola, ¿no?, de transformar, de rehacer estructuras. Y ahí sí, las políticas tienen mucho que decir, pero también quienes hacemos la intervención a pie de calle tenemos que cambiar de paradigma. Mientras que el foro se anima, yo quería trasladar tres, no sé si son reflexiones o preguntas, porque un elemento al que se ha mencionado es hasta qué punto las políticas dan lugar a cierta reproducción de desigualdades socioespaciales, sea entre barrios, sea entre municipios, y hasta qué punto la previsión de que no se produzca este efecto no deseado se podría o no tener en cuenta en las propias convocatorias. ¿Qué aspectos habría que potenciar? No estoy pidiendo yo que ninguno de los que estamos aquí, ni los ponentes ni los participantes, tengan la solución, pero sí podría haber alguna reflexión en ese sentido. O sea, cómo incorporar en las convocatorias, prevenir ese efecto no deseado, evidentemente, de las políticas de generar cierta reproducción de las desigualdades socioespaciales que ya existían. El otro elemento que creo que habéis introducido es el tema de la evaluación. Y mi pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer o en qué aspectos deberíamos fijarnos para hacer la evaluación de estas iniciativas de desarrollo territorial desde la perspectiva de la resiliencia? Entendiendo, si no me equivoco, por vuestras aportaciones, de que, como ha insistido Joaquín, en que esto tiene mucho que ver con el proceso y no solo con los resultados finales que se alcanzan. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, incorporar esta perspectiva de la resiliencia en la evaluación? Y por último, porque ha habido algunas preguntas relacionadas con este aspecto, no sé si en este caso Mariola y Joaquín también, porque nos han presentado proyectos concretos,
si se están desarrollando programas específicos o iniciativas específicas de formación y capacitación entre responsables técnicos, entre responsables políticos o entre la ciudadanía. No sé si he dicho muchas cosas. Os doy la palabra para que contestéis en la medida que lo estiméis oportuno. Yo voy a empezar con la primera idea tuya, ¿no? Y como aquí a lo mejor podemos irnos a lo deseable y a lo posible, ¿no? Tú decías de lo de las convocatorias, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay que luego hacerlo práctico y operativo. Pero fijaos, yo casi niego la mayor, en el sentido de que trabajar estos procesos tienen que ser procesos continuos. Cuando ya los tenemos sujetos a convocatorias, ¿no? A espacios, a momentos, ¿no? Que después van a iniciar, cortar, modificar, ¿no? Todas las intervenciones, estamos incorporando un elemento totalmente disruptivo en las prácticas que después los profesionales y la propia población no puede percibir como continuidad en todos estos procesos, ¿no? Digo que niego la mayor, ¿no? Que debiéramos plantearnos estas líneas de intervención como líneas estructurales, líneas abiertas, permanentes, ¿no? De desarrollo comunitario que tienen que estar, bueno, pues financiadas o soportadas en otros sistemas, ¿no? Que sean estables, ¿no? Yo al final también termino, ¿no? Derivando en el sistema público de servicios sociales, ¿no? Como un posible instrumento, ¿no? Para posibilitar todas estas estrategias, ¿no? Y es verdad que si nos vamos al modelo convocatorias, ¿no? Pues a priori no se me ocurre, ¿no? Ninguna situación correctora, ¿no? De que no sea competitiva, de que al final, ¿no? No tenga la capacidad total que debiera y sobre todo, y esto incluso lo planteo desde la práctica de la intervención, lo que supone en los tiempos y en los ritmos. La intervención con las personas, con las comunidades, con esa gafa que decía María Rosa, ¿no? Pues no tiene el mismo ritmo que tiene la administración, ¿no? Ni que tiene los fondos, ni que tiene las políticas, ¿no? Entonces, mientras no seamos capaces ¿no? de conciliar y de ir un poco en esa misma dirección de los procesos y su continuidad, pues va a ser complicado, pero bueno, no sé si a alguien se le ocurre algo corrector en la propia convocatoria en sí, ¿no? Ahí lo dejo. En la propia convocatoria, a ver, lo primero para mí realmente es que no fuera concurrencia competitiva. Yo os pongo dos ejemplos muy claros que han pasado en esta provincia, ¿vale? Hay un pueblo con un índice de paro del 34% que no ha tenido EDUSI, que es Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, porque tenía un problema con Hacienda. En este caso no estaba al corriente, no pudo presentarse. El pueblo de al lado, como comentaba, que tiene un desarrollo local mucho mayor, pues consiguió esos fondos. Entonces, evidentemente, eso es absolutamente absurdo, ¿vale? O otro pueblo, que es un pueblo que tiene 23.000 habitantes, que tiene un pueblecito pegado de 5.000, concurre solo porque prefiere concurrir solo porque tiene mucho más poder de decisión en los fondos. O sea, no va a recibir más dinero que si concurre con su pueblo de al lado. Entonces, que es de 5.000 habitantes, con lo cual al final lo que está haciendo es aumentando la brecha entre un espacio y otro. Después de haber hecho planificaciones durante 4 periodos marcos, casi nunca me han pedido un indicador cualitativo, Mariola. Nunca, nunca. Los indicadores, sobre todo cada vez más, son financieros y punto y pelota. O sea, entonces al final lo cualitativo está muy... o sea, todos estos aspectos que estamos hablando de intervención, de proceso, son muy complicados. Sobre todo a ese staff intermedio que existe, que maneja el fondo, es muy difícil que lo único que quiere es bueno, lo único que quiere, a ver, entenderme esta expresión, que lo único que intenta es la facilidad de la gestión del gasto, ¿vale? Por ejemplo, siempre hemos entendido cuando estaba el líder en que es necesaria una estrategia multifondo. Como sabéis, FEADER, que es el Fondo Agrario y de Desarrollo Rural, financia unas cosas, FEDER, que es el de Desarrollo Urbano, más bien financia otras, y el Fondo Social Europeo financia otras. Con lo cual, nosotros defendíamos que en todos los territorios hubiera de los tres.
porque había esas tres necesidades. Incluso nosotros, especialmente aquí en la provincia de Cádiz, decíamos, no, es que, y además que haya del instrumento financiero de la pesca, porque las zonas de pesca es exactamente igual. Bueno, pues eso ha sido imposible. Y existe un grupo de desarrollo de pesca, existe un grupo de desarrollo rural, existe una estrategia de la EDUSI, porque al final al gestor le es mucho más de la Consejería de Hacienda o al del Ministerio de Hacienda, mira, a mí déjame mi fondo, mi parcelita, que es mucho más fácil de gestionar. Mis indicadores son estos, yo tengo que llegar a este nivel de resultados y los indicadores son absolutamente cuantitativos. Nivel de gasto pagado, número de empresas creadas, número de puestos de trabajo, número de empresas mantenidas, no sé, personas, kilómetros de autopista, kilómetros de carretera, puesta en servicio de X. Entonces, al final, ¿dónde meto ahí los procesos? O sea, es muy complicado. Entonces, la gente que estamos pegada al territorio, muchas veces estamos todo el tiempo reinterpretando eso, intentando, por una parte, y somos un poco no sé si os acordáis de aquella serie, el Barón Ashler de Mazinger Z, que teníamos una cara de fondo y una cara de territorio. Y la mitad de nuestro cuerpo es intentar justificar al fondo lo que realmente necesita el territorio y trasladar eso. Y es una traducción continua. Es muy complicado, tal como la arquitectura que tenemos. Pero una cosa muy concretita, muy práctica, para mí es la concurrencia competitiva. No pueden ponerse a competir, no sé, el litoral de las Andas con alcornocales. No pueden competir. No tiene sentido que compitan. Los dos necesitan su desarrollo con distintas intensidades, con distintos procesos y con distintos, pero no pueden competir. O sea, tenemos que pasar de una fórmula competitiva a una forma colaborativa. Retomando la pregunta que ponía sobre la mesa, Clemente, creo que, bueno, Joaquín estaba dando con la clave, ¿no? El tema de la invisibilidad de los procesos. Tú preguntabas, ¿qué debería de incluir la evaluación, ¿no? Me voy a centrar en esa segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo deberían de estructurarse o requerirse las evaluaciones de las actuaciones públicas? Y Joaquín estaba dando con la clave, ¿no? De qué pasa con los procesos, por qué se invisibilizan al final en la evaluación. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental en términos de evaluación, a recuperar los procesos, pero también poner la mirada en las propiedades. ¿En qué medida que haya pasado por allí una intervención pública ha supuesto un cambio significativo en las propiedades de esa comunidad en términos resilientes, si lo que queremos es promover la resiliencia, ¿no? Si de verdad estamos buscando la promoción de la resiliencia y debemos de poner el énfasis en las capacidades que se han generado o que esa intervención pública ha podido generar, pues la mirada tiene que estar puesta también allí, no solamente en los resultados, en los indicadores de resultados. Creo. Sí, y incorporar en esa evaluación cualitativa de los procesos, que me consta, ¿no?, que lo tenemos en el modelo, pero incorporar la voz y la participación efectiva de las personas. Las personas, los protagonistas, tienen que estar en la evaluación. Es verdad que los técnicos, los gestores, ¿no?, pues recabamos indicadores que nos van a dar información, pues, para poder medir el impacto que haya podido tener la política X. Pero ese impacto tiene que ser percibido y tiene que ser, ¿no?, de alguna manera canalizado por la propia comunidad, ¿no? Y yo creo que hacia ello también, pues, hay espacios de recorrido, ¿no? Aunque se esté, ¿no?, incorporando, ¿no?, el modelo de cogobernanza y que efectivamente ese diálogo, ¿no?, tiene que existir en todas las fases de los procesos, ¿no?, que implica las políticas, desde el diseño, por supuesto, la implementación, pero creo que hay recorrido, ¿no?, en que definitivamente esa participación sea efectiva y sea real. Todos sabemos, ¿no?, un poco los déficits que puedan luego existir, ¿no?, a la hora de establecer esos mecanismos para que las personas, a través de grupos, de representantes, de cómo establezcamos, ¿no?, que es su estructura, y no lo establezcamos nosotros, fijaos, ya lo he dicho incluso yo en primera persona, ¿no?, y sea fruto, ¿no?, de la propia comunidad, pues darle ese protagonismo, ¿no? Yo
Es verdad que es muy complicado, Joaquín o María, o todos, ¿no? Estamos hablando de la evaluación de las políticas porque sin duda es lo más complejo, ¿no? La evaluación de los resultados, del impacto, ¿no? Es una asignatura pendiente siempre, pero ante la que no tenemos que bajar la guardia, ¿no? Y incorporar elementos, actores, por supuesto, enfoques mixtos, cualitativos, cuantitativos, y eficacia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la evaluación. Y bueno, y cambios, retroalimentación. Yo voy mucho a que de la evaluación depende, ¿no? Al final, ¿no? El que los procesos se mantengan o se dirijan realmente hacia las necesidades que la comunidad tenga. O estemos replicando y no entrando en esa particularización, en ese modelo de diseño ad hoc para cada una de las comunidades, ¿no? Los procesos se acompañan casi, ¿no? En el modelo participante, ¿no? Hablaríamos desde un punto de vista muy de intervención participante o nos quedamos en lo macro. Yo he intuido que una de las posibles, no sé si solución, una de las posibles vías para el tema que estamos hablando de no reproducir ciertas desigualdades socioespaciales que ya existían, de poder hacer una evaluación más integral, sería, en la línea que ha apuntado Joaquín, el diseño de estrategias territoriales, ¿no? En el marco de la Unión Europea, como bien ha explicado Joaquín, la combinación de fondos que se podría hacer a otro nivel entre distintas políticas, pero para eso creo que mi visión, hay que hacer algo que están haciendo y ahora planteo mi pregunta. En la Diputación de Cádiz que nos ha contado Joaquín, que es definir áreas de intervención que sean de otro tipo, ¿no? Que es lo que Joaquín ha presentado como áreas urbanas funcionales. Entonces, yo no sé si Joaquín, si no le importa, aunque sea brevemente, contar más o menos desde un punto de vista, porque puede ser de interés para otras personas que están como asistentes, ¿no? Y pensando en otras políticas, ¿cómo podemos definir o cómo definiríamos áreas urbanas o áreas funcionales, para que no parezca que es urbana y rural? No, urbana es el concepto genérico de donde viven las personas, efectivamente. Ajá. Nosotros la metodología que hemos usado, evidentemente hemos partido de las comarcas históricas y se han analizado las comarcas históricas de la provincia, pero luego a eso le hemos metido análisis de cosas distintas, cosas como, por ejemplo, el uso del coche, de la movilidad en la vida diaria de las personas, a través incluso de los datos que se aparecen no utilizamos los del 2020 porque eran datos de pandemia, pero hemos utilizado del 19 porque este estudio se hizo a principio de año de las redes de telefonía móvil, dónde se mueve la gente. Y hemos hecho un análisis de dónde se mueve la gente y eso nos ha dado mapas que había dónde se mueven las personas, incluso dependiendo de las horas, para ir a comprar, para ir a estudiar, para ir a trabajar, y eso nos ha dado mapas distintos, ¿vale? Eso nos ha dado mapas distintos o relativamente distintos a los tradicionales. Eso hace que una comarca, por ejemplo, como la Sierra, que es general una comarca, haya tres. Haya pueblos que están administrativamente están en la Janda, pero están en una comarca de la Sierra. O administrativamente están en el campo de Gibraltar, pero están en el litoral, porque al final la Nacional 340 les vertebra. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el enfoque que queremos dar a todo esto? Como sabéis también, la Agenda 2030 se articula especialmente para las ciudades y para las áreas funcionales en las agendas urbanas. Las agendas urbanas como método, al final una agenda urbana es un método de planificación, no es otra cosa, pero que contempla y nos homogeneiza a todo el mundo a hacer lo mismo o de la misma forma, digamos, la planificación y contemplamos todos los aspectos de una Agenda 2030. ¿Vale? Para un territorio, pero en vez de para una ciudad, para un territorio. Incluso va a haber zonas, Clemente, hay zonas en las que cada municipio ha desarrollado su propia agenda. Estamos, por ejemplo, en Campo de Gibraltar, en Algeciras ha desarrollado su agenda, La Línea puede desarrollar su agenda porque son además municipios grandes, pero hay una agenda compartida. O va a haber una agenda compartida porque hay muchos aspectos compartidos. Y el desarrollo a Castellar, a Jimena, al Tesorillo, que son pequeños pueblos, se les va y se les viene por Algeciras, o sea, por la bahía,
por todo el entramado de la bahía. Y es una unidad funcional, ellos son su descanso, la zona de ocio de ese espacio, es parque natural, son reserva de la biosfera, es el mismo territorio. Con lo cual habrá una agenda, cada municipio tendrá suya, pero habrá una planificación territorial común, ¿vale? Compartida, en la cual hay que ver incluso en cada una de estas quién va a ser luego el mecanismo de gobernanza. Puede que en algunos sitios sean mancomunidades, puede que en algunos sitios sea simplemente incluso hasta un grupo de desarrollo que planteamos nosotros en alguno de los casos. Puede ser la institución que aglutine ese modelo de gobernanza. Entonces, a ver, es un proyecto, Clemente, que le estamos poniendo mucho cariño. Entiendo que de alguna forma es innovador, por eso también el Ministerio está muy detrás de nosotros para ver qué se hace como áreas funcionales, porque hasta ahora además es que es eso, al final estamos acostumbrados a ir a convocatorias y a ir a concurrencias competitivas y no tiene sentido, o sea, entendemos que desde un punto de vista, además de una institución como la nuestra, que es Diputación, que estamos para los ayuntamientos pequeños, etcétera, no tiene sentido que voy a poner a competir a una comarca o a un área funcional con respecto a otra, a un municipio con respecto a otro, no tiene sentido. Cada uno tiene que tener su propia dinámica, con muchos aspectos comunes, evidentemente, que tenemos que trabajar en común, en digitalización, que son comunes, en espacios naturales, que son comunes. En ese sentido, aparte, como conocéis la provincia de Cádiz, o lo que los conozcáis, es una provincia con múltiples espacios, múltiples focos. No es Sevilla, que tiene una gran ciudad, o Málaga, bueno, Málaga tiene un poquito distinta, o Córdoba, que no tiene una gran ciudad. Somos muy policéntricos y la gente además vive en Puerto Real, trabaja en Cádiz, compra en Jerez y bueno, y tiene el ocio en la Janda. Entonces, ese ha sido el análisis de áreas funcionales, ¿vale? Un poco definir con eso, tiene sus problemas, ha tenido sus problemas administrativos incluso, políticos, porque históricamente hay unos límites comarcales y hasta municipales que hay veces que no dan problemas. A ver, son los que son, pero no responden a la realidad de las personas. Las áreas funcionales quieren responder a las personas, no a los límites administrativos. Es un poco el concepto. Claro, se trata más de definir la ciudad, digamos, vivida, que la ciudad o el territorio vivido, para que no parezca que es todo urbano, que el territorio administrativo, ¿no? Efectivamente, ese es el concepto. Y a partir de ahí planificar con ese marco y con esos actores que están ahí dentro. ¿Vale? Ahí está, hay un servicio sanitario, además incluso supongo yo que pasará en todas las provincias o en muchas provincias. Aquí se superponen muchas administraciones y con con mapas muy distintos. Agricultura tiene un mapa. Los distritos sanitarios son distintos a la agricultura, los distritos de los colegios son distintos, los electorales son todavía distintos. O sea que aquí estos son los juegos reunidos Hyper. Vamos a pensar qué es lo que hacen las personas y vamos a dejarnos de administración. Entonces, es un poco la idea. Muy bien, me parece una experiencia súper interesante y creo que es muy en sintonía con también lo que se pretende, ¿no? Desde la política de cohesión muy en general, pero que creo que el caso que nos estás contando lo hace concreto, ¿no? Esa planificación desde el territorio que viven las personas, no sus unidades administrativas. Así que desde la cátedra te preguntaremos y seguiremos lo que estáis haciendo. Creo que no hay preguntas, estamos bien de tiempo. Tal como han puesto en el chat, por favor, contestar a la pregunta, a la cuestión de evaluación, que para la Fundación y para nosotros es muy importante conocer vuestras opiniones de cómo mejorar. Y yo diría que si no hay más preguntas y ninguno de las ponentes o ponentes quiere aportar nada, pues podemos dar casi por concluida la actividad. No sé si estáis de acuerdo, María Rosa, Mariola y Joaquín. Porque es tradición en estas actividades que sean así, cortitas, que no
esperemos que esto haya servido para que entre nosotros nos conozcamos, que los asistentes también os conozcan y a partir de ahora seamos capaces de seguir trabajando en red con las nuevas cosas que hemos conocido. Si no os parece mal, lo dejamos aquí. Perfecto. Pues nada, Perfecto. muchísimas gracias a los tres por vuestra disposición a participar en esta actividad. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos. Muy